Creo que comenzamos a transitar la solución. El primer paso, dialogar con los factores de oposición que están en la órbita de dominación, de dominio de Estados Unidos y la Unión Europea. Pudiéramos decir, y ustedes lo saben, que estos sectores que están en la plataforma unitaria de oposición son los sectores que de una u otra forma han entrado en la estrategia estadounidense y de las élites de la Unión Europea contra la revolución bolivariana. Damos paso al desarrollo de toda la información. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Estados Unidos y Venezuela hoy. Las tropas del gobierno estadounidense han tomado el control total del aeropuerto de Kabul después de las escenas de caos vividas días atrás por afganos que trataban de huir del país, dejando 6 muertos mientras los talibanes, en un aparente pacto de no agresión, protegen las inmediaciones para reforzar la seguridad. La multitud fue expulsada y llevada fuera del recinto del aeropuerto de Kabul y ahora la situación está en calma y bajo control, afirmaron a un medio internacional un empleado de la aerolínea privada afgana Can Air. Aunque los vuelos comerciales, en particular los domésticos, no se han reanudado, esperamos que los vuelos de Can Air se reanuden en los próximos 2 o 3 días, añadió. La calma ha vuelto al aeropuerto de la capital afgana después de que, en el primer día del país bajo el control de los talibanes, miles de personas desesperadas por huir de Afganistán desataron el caos intentando abordar vuelos de repatriación. Esta es una noticia en desarrollo. Y seguimos con noticias de Venezuela. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que planteará la apertura del diálogo directo con el gobierno estadounidense tras romper relaciones hace 2 años dentro del proceso de negociación que sostiene con la oposición venezolana en México. Vamos a plantear la Mesa de México la apertura del diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales, y si pusiéramos una agenda sobre la mesa, pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocios, afirmó el mandatario en una rueda de prensa con medios internacionales. Vamos a plantear en la Mesa de México la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales. En un mundo civilizado del siglo XXI, lo mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas, así sean tirantes y de tensión, por ejemplo. Así que bueno, está bien, ojalá después de esta mesa de diálogo se pueda abrir niveles y vías de contactos, de diálogo, de negociación con el gobierno de Estados Unidos. Tomen las sanciones que quieran tomar desde el imperio norteamericano. Sanciones ilegales, inmorales, criminales, sanciones crueles, muy crueles contra el pueblo de Venezuela. Por otra parte, Maduro aseguró que los diálogos que comenzó la semana pasada con la oposición en México ya son exitosos y celebró la firma de un memorándum que dio inicio de manera formal a la negociación que la calificó de paz. Creo que ya son exitosos los diálogos de paz entre Venezuela y sectores extremistas de la derecha que han arrancado con un buen pie y ya son exitosos. Tengo en mis manos el documento original de México y siento que tiene vida propia, afirmó el gobernante en una rueda de prensa con ese memorándum en sus manos. A su juicio, de este documento es un éxito para el país porque pone todo en su lugar. Recordó que exigió la inclusión de 3 puntos y los 3 puntos con toda su contundencia están presentes en este memorándum de entendimiento. Entre esas 3 propuestas, subrayó que la primera era el reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela, que fue el primer paso que se dio. Ese reconocimiento, en opinión del dictador, se muestra con la firma del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, como plenipotenciario del Ejecutivo, que firma por el régimen pese a no ser miembro del mismo, y el coordinador o líder de la oposición, Gerardo Blay. Nosotros exigimos 3 puntos y los 3 puntos con toda su contundencia están presentes en este memorándum de entendimiento con fuerza legal. Ha arrancado de manera exitosa, esperanzadora. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo y lo imposible, porque esta vez la oposición no patee la mesa, porque esta vez la oposición no rompa el camino del diálogo. Otro de los elementos que exigieron es el cese de la violencia y aseveró que en el memorándum firmado se comprometen en cesar todas las conspiraciones. El tercero de esos puntos, según rememoró, es el levantamiento de todas las sanciones, que calificó como un elemento central. Sanciones levantadas o nada, apostilló como la consigna de su delegación. No obstante, el mandatario no se refirió a una cuarta condición que él mismo planteó el pasado 1 de junio, cuando dijo que las negociaciones con la oposición debían ser públicas para que el país conociera todos los detalles. Si vamos a reunir
abrir la mesa tiene que ser un acto público, con cámaras y periodistas, con comunicados, fotografías, imágenes y transparencias. Cero secretismo, como las reuniones deben ser públicas. El país debe conocer todos los detalles, dijo entonces el mandatario durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por su parte, Jorge Rodríguez, que también tomó la palabra, comentó que para llegar al comienzo del diálogo fueron necesarias arduas conversaciones porque hay una disputa importante y una división profunda entre los distintos sectores de la oposición. Por eso la firma del pasado viernes en México supuso que la conclusión de más de 6 meses de conversación entre el gobierno y sectores de la oposición. Rodríguez explicó que van a promover encuentros de trabajo en Venezuela, además de los encuentros en Ciudad de México. Y agradecer al Reino de Noruega, que de manera incansable ha persistido en buscar el objeto de nuestro encuentro el día de hoy aquí. Logramos que las controversias de las venezolanas y de los venezolanos por razones políticas o sociales puedan dirimirse entre venezolanas y venezolanos sin ningún tipo de injerencia más allá que el apoyo, sin ningún tipo de intención aviesa más allá de lo que ahora hemos escuchado aquí de nuestros anfitriones y de nuestros facilitadores. Por otra parte, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas declaró que el secretario general Antonio Guterres agradece la firma del memorando de entendimiento entre el régimen de Venezuela y la oposición. Guterres ha querido animar a ambas partes a comprometerse plenamente con un diálogo inclusivo y significativo con pleno respeto por los derechos humanos, afirmó en una rueda de prensa. El régimen de Venezuela y la oposición confirmaron que han sostenido reuniones constructivas durante el pasado fin de semana en el marco de un proceso de diálogo iniciado días atrás y han anunciado la continuación de para el próximo 3 de septiembre. En un comunicado compartido por el Ministerio de Exteriores de Noruega como país facilitador de dichas reuniones, ambas partes quisieron mostrar el seguimiento del memorando de entendimiento que firmaron en un acto público en el Museo Nacional de Antropología en México, país donde se ha llevado a cabo estos encuentros. Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela y la oposición a participar sinceramente para reactivar los esfuerzos de diálogo, especialmente alrededor de los temas críticos que ya se habían acordado incluir en el programa, a saber, la relación de fuerzas entre los poderes del Estado, el calendario electoral, los derechos humanos, la verdad, la justicia y la situación socioeconómica. Llamamos a gestos concretos de todas las partes para reducir la polarización y crear las necesarias condiciones para hacer frente a los desafíos del país en beneficio del pueblo venezolano. Guterres reiteró su firme apoyo a los esfuerzos de facilitación de Noruega y agradeció las disposiciones de México, Países Bajos y Rusia en este proceso. Desde Venezuela han hecho hincapié en la importancia de la inclusión en el diálogo, por lo que han informado que se han discutido sobre el establecimiento del mecanismo de consulta con actores políticos y sociales. En ese sentido, Guterres afirmó haberse hecho eco del llamado a todos los miembros de la comunidad internacional para que apoyen una solución negociada que sea propiedad de los mismos venezolanos y liderada por ellos. El memorando de entendimiento establece que el proceso de diálogo y negociación estará basado en varios puntos, entre los que se destacan el levantamiento de sanciones y la restauración de derechos humanos, la garantía electoral, la convivencia política, la renuncia a la violencia y la protección de la economía. Los diálogos están liderados por el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, formado por 4 partidos de la oposición, entre ellos Primero Justicia de Enrique Capriles y Voluntad Popular de Leopoldo López y Juan Guaidó. La oposición y el gobierno de Venezuela anunciaron que se reunirán de nuevo del 3 al 6 de septiembre tras las reuniones constructivas que se han tenido en el país mexicano, y todo para una salida a la crisis venezolana. Para los venezolanos, este proceso significa la posibilidad de lograr una solución, un acuerdo integral para poner fin a la tragedia que atraviesa nuestro país. Nuestros objetivos son y seguirán siendo muy claros: lograr una solución a la catástrofe nacional, lograr un cronograma para elecciones libres y justas que incluya la elección presidencial, atender la emergencia humanitaria, reinstitucionalizar el país a través de poderes independientes, el respeto a la Constitución y garantías para todos los venezolanos.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria confirmamos que hemos sostenido reuniones muy buenas, indicaron ambas delegaciones en un comunicado conjunto. Los sectores no aclararon cuáles fueron los resultados finales de estas primeras conversaciones ni precisaron si volverán a reunirse en México, donde firmaron el memorando de entendimiento. El anuncio ocurre tras el arranque de las negociaciones entre la delegación del régimen encabezada por Jorge Rodríguez y por la parte opositora representada por Gerardo Blay. En el inicio del proceso, los sectores firmaron en el Museo de Antropología un memorando con una agenda que incluye la negociación sobre derechos políticos para todos los venezolanos, las garantías y un cronograma para las elecciones observables del próximo 21 de noviembre. También abarca el levantamiento de las sanciones, la renuncia a la violencia, reparación a todas las víctimas, protección de toda la economía del pueblo, seguimiento, verificación, etc. Las negociaciones han transcurrido con hermetismo en un hotel de Ciudad de México, sin declaraciones a medios de ninguna de las agrupaciones y sin acceso a la prensa. Queremos reiterar nuestro compromiso con las pautas establecidas, incluso adoptando la máxima precaución respecto a la reserva del proceso y siendo prudentes y escuetos en nuestros comentarios al respecto, indicó el posicionamiento. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han confiado en que el nuevo diálogo logre acuerdos duraderos, al reconocer que están dispuestos a revisar todas las sanciones que le han puesto al país venezolano si hay avances significativos aparte de los que se han demostrado. En tanto, el país de Rusia ofreció su apoyo necesario al diálogo. Nos gustaría manifestar nuestro profundo aprecio por todas las expresiones de apoyo al proceso de negociación por parte de los miembros de la comunidad internacional, concluyó el texto del gobierno y la oposición sin más detalles. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.